Frikicentes, un espacio informal sobre libros, música, televisión y mucha pérdida de tiempo improductivo. ¿Qué tal? Buen día. Me toca realizar el resumen de la obra que analizamos y que comentamos el día de hoy. Más bien en la semana de hoy en Frikicentes. Fue una recomendación mía y decidimos, Gabriel me apoyó con este libro, que es el libro de La Edad de la Ira, una historia del presente del escritor de la India Pankaj Mishra. Es un libro bastante reciente, publicado en 2017 y que pues se ha traducido ya a muchos idiomas. Y de este autor podemos decir que él es un ensayista que también escribe literatura y le interesa mucho como el mundo compartido, el mundo en el que se comparte de diferentes culturas, ¿no? Cómo la influencia del occidente tiene presencia en el oriente, en la India, por ejemplo, en la cultura. Es un autor bastante prolijo, escribe mucho para diarios y revistas norteamericanas e inglesas. De hecho, él vive en Inglaterra y pues se dedica precisamente a esto. Este libro de la Edad de la Ira ha provocado ciertas reacciones interesantes en diferentes ámbitos y pues fue el que decidimos, particularmente yo aprovechando ahora sí que la situación de que yo hago una investigación o que actualmente estoy desarrollando una investigación sobre la ira. Me di cuenta de este libro y pues se lo propuse a Gabriel y lo decidimos comentar, ¿no? Leer y comentar. Es un libro interesante, es un libro denso, es un libro pesado que intenta dar una lectura del presente desde el punto de vista de Mishra. Él observa la emergencia o el surgimiento de varios movimientos violentos, entre ellos, por ejemplo, el Daesh, el del Estado Islámico, el movimiento de los asesinatos masivos que han ocurrido principalmente en Estados Unidos, incluso también las situaciones de los francotiradores, o también incluso el mismo movimiento tan molesto que surge con Donald Trump, ¿no? Entonces él intenta dar una explicación de por qué está ocurriendo esta situación, por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Y desde el punto de vista de Mishra, todos estos antecedentes, los antecedentes de todos estos movimientos se encuentran en la emergencia del mundo moderno, en el siglo XVIII, principalmente con pensadores franceses, entre ellos Rousseau y Voltaire juegan un papel muy preponderante, en que ellos creían o propugnaban, pues principalmente Voltaire, que el pináculo de la civilización había sido alcanzado con las ideas del progreso, es decir, con el individualismo, con llegar a la abundancia, llegar a la felicidad, llegar a la libertad. Y creen que pues por primera vez, ya una vez roto la hegemonía de la Iglesia Católica que mantuvo durante tanto tiempo, ahora sí los seres humanos iban a poder libremente luchar por alcanzar su bienestar, ¿no? Y esto se tradujo en mucho individualismo, en una centralidad muy importante en la obtención de ganancias y recursos, ¿no? Y hace una serie de reflexiones el autor sobre estos pensadores, que son muchísimos los pensadores que analizan, que va, como les decía, desde Rousseau, desde Voltaire, desde Diderot, de D'Alembert, y el movimiento enciclopedista que surge en Francia a finales del siglo XVIII, junto con la modernidad, y de ahí en más se pasa a tratar de entender cómo este movimiento occidental de la Ilustración se va expandiendo primero a Rusia,
¿no? Con el zar Nicolás el Grande, que es el que empieza a occidentalizar. Entonces hay un momento en el que varios países, por ejemplo Rusia, Alemania, Italia, la India, que son el Estado Islámico, que son precisamente los ejemplos que toma Misra para tratar de entender cómo se fue expandiendo estas ideas occidentales de la modernidad, pues al mismo tiempo fueron generando un montón de gentes marginadas, ¿no? Grandes grupos de personas que quedaron sin recibir precisamente los privilegios o los beneficios que prometía la modernidad, ¿no? Para Misra, esta situación de estas personas que quedaron marginadas, lo que provoca es que estas personas se conviertan en un blanco fácil o en una serie, un conjunto de seguidores de líderes carismáticos, ¿no? Así da la lectura Misra del movimiento de la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? O el nacionalismo que surge en la India con Gandhi, con una propuesta diferente a la de Gandhi, o el Estado Islámico, ¿no? Donde se ve precisamente al occidente, que antes los comparaba como lo civilizado, y que muchos de los políticos de estos países, de Rusia, de Alemania, de Italia, de la India, pues quisieron imitar, ¿no? Quisieron imitar a sangre y a fuego, con violencia, a la expansión de las ideas occidentales, ¿no? Las ideas de la modernidad. Y bueno, pues a pesar de todos los esfuerzos de estas personas, entre ellos Gandhi, entre ellos Mazarín, entre ellos Nicolás el Grande, de estos grandes personajes que intentaron emular el modelo occidental de la modernidad, pues impusieron violentamente estas ideas, y al final, pues bueno, terminaron dejando grandes grupos sociales marginados de estos beneficios. Y para Misra, él considera que este surgimiento de estos desfavorecidos, de estos marginados, que no logran los beneficios que ofrece la modernidad, porque pues no alcanza para todos, que es imposible que alcance para todos. Más bien es un sistema de privilegios el que se va manteniendo, y estos privilegios provocan pues que haya una gran cantidad de población que queda marginada, ¿no? Misra teme que estos grandes grupos de marginados pues se conviertan precisamente en personas fácilmente convencibles, fácilmente manipulables, para luchar precisamente contra ese supuesto enemigo que sería la occidentalización, ¿no? El mundo occidental. Y de ahí pues que surjan pues varios movimientos nacionalistas, varios movimientos populistas, que tienen un componente violento bastante fuerte, y que a Misra le preocupa sobre todo como también que en el futuro, con el internet y las redes sociales, esta situación del deseo mimético del ser o tener lo que el otro tiene y apoderarse de eso violentamente, pues vaya a provocar una serie de movimientos violentos en el futuro, ¿no? Es como si le preocupara bastante lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Es un libro bastante denso, es una cantidad inmensa de autores los que cita Misra, que van desde Marx, que van Bakunin, que Nietzsche, en fin, un montón de pensadores que han reflexionado con una versión crítica, también una versión crítica de la modernidad, y cómo pues bueno, este modelo del pacto social que surgió con la modernidad y con el nuevo régimen, pues ha perdido legitimidad completamente en el mundo presente, por los resultados de haber dejado a estos grandes grupos de marginados, ¿no? Y entonces surge este tipo de violencia que tienen en común. Estas situaciones del populismo y el nacionalismo tienen en común el componente violento y el rechazo, ¿no? El rechazo hacia lo occidental, hacia lo que antes se tomaba como lo mejor, como el culmen de la civilización humana, ¿no?
Es un libro difícil de leer, es un libro ciertamente pesado, es un libro que no fácilmente se digiere por la cantidad tan grande que maneja de información el autor, pero que al final, bueno, pues su planteamiento creo yo, original y que es enriquecedor, ¿no? También es enriquecedor tener una visión que se aleja a la visión tradicional occidental, ¿no? A pesar de que en Occidente hayan emergido también lecturas críticas de la modernidad, como por ejemplo de Alain Touraine, o por ejemplo de el propio Nietzsche, o el propio Rousseau, o Bakunin, o Marx, o en fin, una gran cantidad de autores que ya han reaccionado en contra de esta, con una versión crítica hacia la modernidad. Es refrescante leer un autor no occidental analizando a los autores occidentales de toda esta situación, ¿no? Eh, Esperemos que les sea interesante para ustedes y habla pues, ciertamente de una situación riesgosa que vivimos donde cada vez hay más manifestaciones violentas y donde hay peligrosamente un ascenso en algunos países del fascismo, ¿no? De una versión ultraconservadora, ultranacionalista de la sociedad y es pues ciertamente complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, es rica esta lectura, a pesar de lo pesada, a pesar de lo densa, pues ojalá logremos captar algo su atención y si alguno de ustedes desea leer este libro, pues bueno, ¿no? Sería muy interesante que lo compartiéramos y lo analizáramos porque creo que al final pues finalmente se trata de eso, ¿no? De compartir reflexiones y qué pensamos cada uno de esto que estamos leyendo. Entonces, pues aquí la dejo. El día de mañana, este video se publica en martes y el día de mañana es cuando hablamos sobre la edad de la ira de Panjag Mishra, ¿no? Esperemos que sea de su agrado. Hasta luego.